Muy buenas tardes. Es lunes 4 de mayo, cuarta semana del tiempo de Pascua. Estoy celebrando esta misa desde la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, Corpus Christi, Texas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor está con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, luz perfecta de los santos que nos precediste, que nos concediste celebrar en la tierra los misterios pascuales, haz que gocemos siempre de la plenitud eterna de tu gracia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, es el capítulo 11, versos del 1 al 18. En aquellos días los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados, le hicieron reproches diciendo: has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Entonces Pedro les contó desde el principio lo que había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las 4 puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come. Pero yo le respondí: ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. La voz del cielo me habló de nuevo: no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: manda a buscar en Jaffa a Simón llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor:
Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: por lo visto, también los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo número 41 y 42. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Como el venado busca agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía hasta tu monte santo, me conduzca allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosísima palabra que hoy hemos escuchado, un hermosísimo testimonio de San Pedro. Lo voy a volver a tocar porque es interesante. El capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles, del 1 al 18, fíjense qué testimonio tan grande para Pedro, a los discípulos y a la gente de Israel, porque Pedro como judío y todos los de Israel pensaban que Jesús nada más había venido para ellos. Es como nos pasa exactamente lo mismo ahora en nuestros tiempos, ¿verdad? ¿Qué decimos los católicos? Nada más nosotros. ¿Qué dicen los cristianos? Nada más nosotros. Entonces, fíjense bien, la salvación es para todos, dice Jesús. Y entonces aquí vemos que nos dice el mensaje desde el principio. La primera lectura nos dice:
Es un misterio tan grande que la salvación alcanza también a los paganos. Y voy a explicar la palabra pagano, no como la entendemos el día de hoy, sino como se entendía en aquel tiempo, en tiempos de Jesús. Había dos tipos de personas, si les parece, para que podamos entender: judío y pagano. Entonces, judío era el que pertenecía a Israel y pagano era el extranjero, el que no pertenecía a Israel. Entonces, Dios, Jesús, había venido para todos, para dar el mensaje de salvación a todo el mundo. En aquel tiempo, el todo el mundo se refiere, por ejemplo, a Jerusalén, que es como decir ahora Nueva York, que ahí va todo el mundo. Jerusalén era como el centro comercial mundial, para que me entiendan, y Nueva York es el centro comercial mundial, para que me entiendan. Entonces todo el mundo acudía a Jerusalén. Claro, unos eran de Israel, judíos, y otros eran de Jerusalén, el país. Entonces hay que entender que el mensaje de Dios en este momento, en la primera lectura, es: la salvación es también para los paganos. Ese es el mensaje. ¿Y qué decía Pedro como judío? Yo me voy a dedicar nomás a los judíos y a decirle la palabra, porque los judíos tenían tradiciones muy estrictas. Fíjense bien. Los judíos, los niños tenían que ser circuncidados al nacer por costumbre judía. Así era la ley de ellos. Entonces, como dice muy bien la palabra, los niños que eran circuncidados entonces eran judíos. Pero, ¿qué tal si no era judío? Pues no era. Entonces, los que no eran con esa prescripción judía, según Pedro, decía: esos no son para Dios. Yo no me debo dirigir a ellos para dirigir la palabra de Dios, nada más a los judíos. Y que le da una gran lección Dios, una visión hermosísima, o más bien tenebrosa, depende cómo la queramos ver. Pues tuvo una vez un sueño, una visión tan terrífica, que vio que caer un mantel del cielo lleno de escorpiones, alacranes, víboras, cucarachas. Voy a describirle los animalitos, feos, horribles. Y entonces le dijo Dios: mata y come. Y dijo Dios, como decimos vulgarmente nosotros: guácala. Dice: ¿cómo voy a matar eso? Y voy a comer. Eso es impuro. Y dice Dios: no digas que es impuro lo que es puro. Los animalitos son puros. Si los animalitos son puros, ¿quién eres tú para juzgar? Esta gente es salvada y esta no. Estos son buenos y estos son malos. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién es digno de la salvación? De Dios. Y ese es el testimonio que nos trae Pedro ahora, que los seis discípulos, y que dicen: oye, nos están mandando Dios a una casa de un pueblo, una familia que no es judía, ¿y qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Claro que sí, dice Pedro, vamos a ir y les voy a contar mi testimonio. ¿No les parece interesante? Interesante cómo Dios va abriendo la mente de nosotros que estamos cerrados. Nada más me voy a juntar con los buenos, nada más voy a hablarle a los que me hablan, nada más voy a querer a los que me quieran, y los demás no son hijos de Dios. Ese es el mensaje. Ahí el Salmo 41 y 42: estoy sediento del Dios que da la vida, y mi alma te desea, Señor, y te busco porque te necesito. Estoy sediento del Dios que da la vida. El Santo Evangelio, continuación del Evangelio de ayer, que me queda más claro ahora que ayer. Es curioso, ¿verdad? El domingo de ayer, cuarto domingo de Pascua, ¿se acuerdan que era domingo del Buen Pastor? Y la parábola era de Jesús: yo soy la puerta de la salvación. Y dice: bueno, yo lo explico, y lo expliqué lo más bien que pude. Y ahora Jesús nos dice claramente, se fijaron 2 veces: yo soy el buen pastor, doy la vida por mis ovejas.
conozco a mis ovejas, a cada una la llamo por mi nombre, ellas me siguen. Y eso es hermosísimo mensaje, pero vamos a relacionarlo, si gustan, con la primera lectura. También tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también debo de buscar, y también quiero apacentar, y también quiero llamar a la salvación, porque yo quiero que haya un solo rebaño y un solo pastor. ¿Cuándo vamos a escuchar ese mensaje de Jesús, que es unidad y amor? Cuando curiosamente los cristianos nos estamos peleando por su nombre de Cristo, cristianos, ¿verdad? Yo reconozco que estuve en un error al principio, que equivocadamente yo decía que era cristiano, yo no era católico. Claro que yo soy cristiano católico, pero ese era mi error en mi mente, porque Cristo vino para nosotros. Pero ¿qué pasa? Que la Iglesia Católica es la iglesia, no voy a entrar en un conflicto con ustedes, pero es la iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica, pero de allí hubo esas divisiones, esas separaciones que todos conocemos, desde el siglo XV y XVI y hasta la fecha, que tenemos más de muchísimas sectas, para no mencionar números. ¿Cómo nacen las sectas ahora? Si me enojo con el padrecito, ya fundo mi iglesia. Así nacieron muchas sectas. Las iglesias principales cristianas, luteranas y anglicanas y calvinianas y todo eso, son hombres que simplemente dijeron: no obedeceremos al Papa, no estamos de acuerdo con él, y fundaron su propia iglesia. Esa es la verdad de la verdad, la verdad, como se dice. Y entonces yo siempre les he explicado, y se lo voy a explicar a ustedes porque es primera vez que me ven y me oyen. Católico, lo que significa católico es no es ni la Virgen, ni la Eucaristía, ni los ángeles, ni los santos, curiosamente, ni Cristo. Católico significa Papa, dos palabritas muy simples, Papa. Significa que si yo estoy unido o respeto y obedezco al Papa, soy católico. Y si no respeto y obedezco al Papa y no lo sigo, no soy católico. Eso significa católico, porque Cristo dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia que fundó Cristo. El jefe es el Santo Padre. Y así es, el que lo obedece es católico, y el que no, y ya entienden ya todo lo demás, ¿verdad? Entonces cada quien tiene su propio pastor y su propia iglesia, y eso es lo que Cristo no quiere. Esto no lo dice hoy: yo quiero que sea un solo rebaño y un solo pastor. ¿Y quién es el rebaño? Todos nosotros. ¿Y quién es nuestro pastor? Cristo. Fíjense bien que claro está el mensaje de Jesús. Entonces pedimos a Dios, pues hoy les invito a pedir por el Papa, por los obispos y sacerdotes. Toda esta semana es pedir por nuestros pastores, pero sobre todo hoy el mensaje de Jesús es pedir por la unidad. Amén. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que
Jubilosos la iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Cristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene, el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Guillermo Miguel, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino,
Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense la paz, paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos una comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro, te amo y te bendigo. Deseo recibirte dentro de mí sacramentalmente. Como no lo puedo hacer así en estos momentos, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Me consagro y me uno todo a ti. Jesús mío, no permitas que me separe de ti por el pecado. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me separe de ti, del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Mándame a ti para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna. Concédeles llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buenas tardes, buenas noches. Como se los había dicho la semana pasada, esta semana cambian los horarios de la misa. Nos vemos hasta el jueves, 5:30 de la tarde. Tenemos la misa el próximo jueves. 5:30 comenzamos con el rezo
de la Divina Misericordia, y a las 6 tenemos la misa. Vamos a tener misa jueves, viernes, sábado y domingo, 8 de la mañana, lunes y así.